imagen que se tiene del filósofo, la imagen social que se tiene del filósofo. Bien. Hay quien, o el consenso general, es de pensar en el filósofo como en un sujeto extraño, que no se sabe muy bien a qué se dedica. Un personaje que deambula por la sociedad sin demasiada conexión con la realidad, como si se tratara de un colgado. No es esta la expresión que usa Jaspers, pero coloquialmente podríamos pensar en eso. Yo creo que no hay nada más alejado de una percepción como esa. En todo caso, tendrá que ver con el modo de transmisión de la filosofía para que la consideración sea así. Porque en realidad la filosofía se dedica a pensar el tiempo histórico, se dedica a pensar la relación entre el hombre y el tiempo histórico, la inserción del ser humano en sus coordenadas espaciotemporales. Por lo tanto, creo que es una visión distorsionada la de ese filósofo que tiene poca relación con su tiempo histórico. En segundo lugar, hay sí una percepción que anida en las características mismas de la filosofía, y es no saber muy bien a qué se dedica. Eso puede tener un viso de razón en la medida en que no hay un objeto que caracterice al pensamiento filosófico. Nosotros sabemos a qué se dedica un ingeniero, sabemos a qué se dedica un arquitecto, sabemos a qué se dedica un cardiólogo, pero cuesta más ubicarse en a qué se dedica un filósofo. Y esto tiene que ver fundamentalmente a que se dedica a todas las cosas posibles de ser pensadas. Todas las cosas que merecen ser pensadas. Matías, por favor, apaga el micrófono, querido, que hace interferencia. Gracias, querido. Entonces, todo aquello que me convoque a pensar, todo aquello que resulte un objeto de inquietud, un objeto de preocupación, un objeto de problematización, es un objeto de la filosofía, una preocupación de la filosofía. Por lo tanto, es cierto esa representación de no saber exactamente a qué se dedica. Se dedica a todo aquello que convoca a pensar. Con respecto a la otra denuncia, por así decirlo, allí me parece que hay una distorsión de la imagen del filósofo porque, como decíamos, y repito, no hay un tal juego de abstracción, porque si bien la filosofía se basa en un pensamiento, trabaja con el pensamiento formal, trabaja con el pensamiento abstracto, de todos modos,
la conexión con la realidad es fundamental y porque, por lo menos yo, entiendo la filosofía como praxis, no solamente como teoría. La teoría podemos entenderla desde Michel Foucault, por ejemplo, como una caja de herramientas para interpretar la realidad, pero también para transformarla. Así como podemos transformarnos a nosotros mismos a partir de nuestra vida filosófica. Entonces, lejos de haber un divorcio entre el filósofo y el mundo, yo creo que muy por el contrario, el mundo es el asiento, el punto de partida para el pensamiento, para pensarlo, interpretarlo y transformarlo. Entonces, esa idea del filósofo escindido de la realidad me parece que es una imagen distorsionada. Bien, digamos que hasta aquí vamos a ver los puntos relevantes del primer capítulo. Si hay alguien que del primer capítulo quiera preguntar o intervenir o leer alguna cita, lo hace ahora, los invito a que lo hagan. Si alguien quiere decir algo, algo que subrayó, por ejemplo, en su lectura, si no, pasamos al segundo capítulo. ¿Hay alguien que quiera abrir su micrófono? Disculpe, Sí, profesora. perdón, no sé quién habló. ¿Fabio o Pablo? Había empezado yo. Pero Pablo, si sí, quiere, no hay querido. problema. Puede ser de que esa imagen de desconexión que se ve del filósofo con el mundo real es porque una vez que abre la puerta a una pregunta y no encuentra una respuesta, sigue abriendo más puertas y se sumerge al pensamiento y es como que da esa imagen de desconexión con lo que vive, pero en realidad porque está sumergido en el pensamiento Bien, para tratar de encontrar sus propias correcto. respuestas. Coincido con vos, me parece muy válido el aporte, sobre todo porque abriendo esa puerta, como vos decís, a las preguntas, no se produce la mercancía, digamos, que la sociedad exige. La sociedad espera un objeto determinado, producto de las distintas actividades. Aquí escasamente tenemos un producto definitivo, fundamentalmente porque hay más preguntas que respuestas, lo hemos dicho, y porque el mismo espíritu filosófico interroga en un diálogo abierto aquello que viene en la tradición filosófica. Entonces, precisamente abriendo esa puerta de la pregunta, yo también interrogo los sistemas filosóficos. Entonces, no parece haber nada definitivo. Y eso inquieta en una sociedad donde lo que se piden son mercancías, precisamente, cosas definitivas. Joaquina. Gracias, querido, por la intervención. Joaquina. Sí, yo quería aportar algo que me llamó mucho la atención, que lo dice Jasper creo que en la primera hoja, que hay Muy como bien. dos opiniones en los dos extremos de la filosofía, que es como que es algo extraordinario, que es la respuesta a todo y que es muy complejo de entender, o que la otra opinión es que es totalmente inútil y que no tiene sentido y que entonces no hay que darle relevancia, como que no hay un gris en la opinión acerca de la filosofía. Bien. En realidad vale parte de mi aporte lo que le acabo de decir a Pablo. El, el grado menor de la filosofía, el descrédito de la filosofía, creo que va por esa dificultad de encontrar certezas últimas y definitivas.
el prestigio del que goza la ciencia, por ejemplo, es precisamente esa posibilidad de, momentito que voy a admitir a Mario, esa posibilidad de otorgar, mientras el paradigma científico dure, una verdad de tipo absoluta. En la filosofía eso no ocurre. Por lo tanto, de allí aparece su descrédito, y con respecto a la antítesis de esto, se lo ve efectivamente como un conocimiento extraordinario, difícil de transmitir, difícil de aprender. Yo creo que ninguna de las dos es válida. Tenés razón vos en que la escala entre el desprecio y la forma de verla inaccesible es muy amplia, la gama es muy amplia, y esta visión de lo extraordinario tiene que ver fundamentalmente con los temas que toca, que no son temas de fácil acceso. La pregunta por el ser, la pregunta por el hombre, la pregunta por el conocimiento, la pregunta por cómo debo actuar, son preguntas que efectivamente no constituyen, a mi criterio, un pensamiento extraordinario, pero sí unas inquietudes difíciles de resolver. De todos modos, me parece que tiene que ver con la destreza filosófica y sobre todo con una posición de querer que el otro acceda al orden del discurso, para utilizar el título, momentito que tengo que admitir a alguien, para utilizar el título de un libro de Foucault, El orden del discurso. Y esto es un modo de estar instalado en la profesión. Hay deseos de que el otro participe del discurso, de que el otro entienda. Si el otro no entiende aquello de lo que se está hablando, entonces no entra en el orden de la palabra, no entra en el orden del discurso. Entonces, me parece que ahí hay una apuesta política, que ahí hay una apuesta ético-política de no convertir la filosofía en algo extraordinario, sino en algo que pueda estar al alcance de aquellos que se interesan por el pensamiento filosófico. Gracias, Joaquina. ¿Hay alguien más? Gisela. Perdón, no puedo encender la cámara. Y también, no hablando no hay problema, querida, te escuchamos. No refiriéndome a la orden del discurso, sino que quizás la filosofía también, como dice acá en un momento Jasper, atenta contra el orden y a las instituciones como la iglesia, la política y demás, no le conviene, ¿no? Esto de repreguntarse y de pensar tanto las cosas. Perfecto, perfecto. Gisela está trayendo otro aspecto, momentito que se nos suman más personas, otro aspecto que es pensar la filosofía desde su perspectiva incomodante. Efectivamente, la filosofía es un saber que incomoda, porque repregunta, porque son más las preguntas que las respuestas, porque tiene un espíritu crítico. Y entonces vamos a ver si podemos ir al chat. Y entonces pensamos que crítico, la palabra crítico, me dicen si lo estoy escribiendo para todos, deriva de una palabra griega
de un verbo griego que es crino, que significa discernir, distinguir entre una cosa y otra. ¿Sí? ¿Se está viendo el chat o me volví a equivocar? Sí, ahí Sí, se ve en el chat. Bueno, profe. macanudo. Entonces, el espíritu crítico de la filosofía enseña precisamente a distinguir, a discernir entre las distintas variantes, entre lo justo y lo injusto, por ejemplo, entre lo honroso y lo deshonroso, y eso, en última instancia, es incomodante. Es un saber que incomoda porque desde este espíritu crítico se hace crítica precisamente de las instituciones. Entonces es un personaje incomodante fundamentalmente porque es un personaje polémico, y vuelvo a escribir entonces una palabra griega que es polemos, y polemos quiere decir combate. Cuando la filosofía se convierte en un modo de vida, en un estilo de vida, entonces se vuelve polémica, se vuelve combativa, se vuelve agonística. Y aquí pongo otra palabra en griego, agón, que es lucha. Por estos motivos, precisamente, por leer la dimensión polémica de la filosofía, hay autores muy polémicos, por ejemplo, Nietzsche ha sido un autor polémico al que vamos a llegar, que ha pateado el tablero de todo lo que significaba la tradición filosófica. Entonces son figuras incomodantes, porque las Cristian, ¿querías participar? ¿Que abriste el micrófono? No, parece que no. Bien. ¿Alguien más tiene algo para acotar del primer capítulo o quiere intervenir con todo lo que hemos construido en la clase? Pancho. Profe, perdón, la palabra agón, ¿qué habías dicho que era? Combate. Bien, lucha. gracias. Pancho, ¿querés intervenir con algún aspecto del primer capítulo? Bueno, fantástico. Muy bien, vamos entonces al segundo capítulo. Y en ese segundo capítulo, Jaspers empieza con una distinción. No hay problema, Cristian, no hay problema, querido. Empieza con una distinción entre comienzo y origen. Bien, a un lector desprevenido podría resultarle un sinónimo, origen y comienzo. Pensar en el comienzo de la filosofía podría, erróneamente para Jaspers, suponer que se está hablando del origen de la filosofía. Vamos a empezar por pintar el comienzo. El comienzo de la filosofía tiene que ver con la partida de nacimiento del pensar filosófico. Tiene que ver con el momento en que se inicia en Occidente el pensamiento filosófico, que es, por otra parte, el tipo de pensamiento que nos va a marcar como
sociedades occidentales que somos. Ahora bien, vamos a poner acá diferencia entre origen y comienzo para que se vea que en esto estamos. Diferencia entre origen y comienzo. Muy bien. Es como si tuviéramos un pizarrón, de alguna manera. En cambio, el origen para Jaspers no tiene que ver con una cuestión temporal, no tiene que ver con una cuestión histórica, no tiene que ver con la linealidad cronológica, tiene que ver con la fuente, tiene que ver con el manantial, con lo cual se ve que está usando una metáfora vinculada al agua, de donde brota, de donde mana, dice Jaspers, el impulso a filosofar. Con lo cual tenemos una nueva caracterización de la filosofía vinculada al concepto de impulso, vinculada al concepto de movimiento. Hay algo erótico en la filosofía en el sentido de que busca algo, en el sentido en que busca hacer contacto con algo, que es lo que genera la inquietud. Entonces, el origen no está vinculado a una cuestión histórica, sino al manantial, a la fuente, al desde donde comienza el impulso, la energía, lo que Aristóteles llamaría, pongo otra palabra griega, energeia, la energía para filosofar. Se nos abren a nosotros entonces dos perspectivas distintas de cara al texto. A partir de la idea de comienzo, yo voy a dar algo que no está en Jaspers y que tiene que ver con la periodización de la filosofía, en particular de la filosofía antigua, como modelo de una periodización de la filosofía, como ejemplo. Entonces, a partir del comienzo de la actividad filosófica, vamos a ir a parar didácticamente a una línea de tiempo para ver los distintos períodos del pensamiento antiguo, que es lo que nos va a llevar una buena cantidad de tiempo de nuestro programa, trabajar los antiguos. Y de cara al problema del origen, aquello que no era histórico, que tenía que ver con la fuente de donde brotaba el impulso, vamos a ver los 4 orígenes que propone Jaspers en el texto: el asombro, la duda, las situaciones límites y la comunicación entre los hombres. Vale decir, el texto nos abre 2 caminos a transitar. Una, el propio texto, y otra, lo que yo quiero dar en torno a la periodización de la filosofía. Vamos a decir que si tenemos que darle una partida de nacimiento a la filosofía, vamos a ubicar esa partida de nacimiento en el siglo VI antes de Cristo. En las colonias griegas
del Asia Menor, puntualmente en Jonia. Nosotros vamos a ver en un par de teóricos a los jónicos, precisamente a los primeros pensadores. Entonces, una filosofía situada, por supuesto, que obedece a las condiciones materiales de existencia, porque es en ese lugar, en la prosperidad de esa región, de las colonias griegas, del Asia Menor, donde nace la filosofía. Hay algo vinculado al tiempo histórico por el cual la filosofía nace allí y no en otro lado. Y eso tiene que ver fundamentalmente con dos cuestiones, que es la salida al mar de los griegos, luego de haber perdido el contacto con otros pueblos en la llamada Edad Oscura griega, y el extraordinario florecimiento económico y cultural de estas colonias griegas del Asia Menor. Por lo tanto, vemos que la filosofía, lejos de estar divorciada de su tiempo histórico, como reflexionábamos en el primer segmento de la clase, está muy relacionado su nacimiento con un contexto social, un contexto epocal. Ahora bien, antes de este periodo o de este nacimiento que inaugura el periodo cosmológico, antes de ese periodo hay pensamiento, hay un pensamiento vigoroso, hay un pensamiento con mucha fuerza que reúne identitariamente al pueblo griego, que es una etapa cosmogónica, que es la etapa de los mitos. Por lo tanto, ponemos período cosmogónico, período, voy a poner todos los períodos juntos y después lo explico. Período cosmológico, período antropológico, período sistemático y finalmente un período con un nombre más difícil, período eudaimonologico. Lógico. Vamos a ver, le falta una I al griego. Bien, eudaimonológico. Bien, vamos entonces, sin perderse, a ver qué he querido hacer. Dijimos que del comienzo de la filosofía, del comienzo, íbamos a sacar la periodización de la filosofía griega. Entonces, la filosofía griega nace en el con el período cosmológico, con esos primeros pensadores de Mileto, de Jonia, pero dije que antes de esos pensadores hubo pensamiento, pensamiento mítico, en lo que llamamos, y lo que está apareciendo en el chat, como período cosmogónico. Chicos, si trabajamos las palabras cosmogónico
y cosmológico, vemos que ambas tienen un mismo inicio, cosmos. ¿Mm? Y la palabra cosmos, que la vamos a poner, significa cosmos, una palabra asociada al verbo griego cosmeo. Cosmos significa universo. Cosmos, una totalidad ordenada. Tanto el mito como la filosofía se preguntan, la primera filosofía, se preguntan por el cosmos. Gonía alude precisamente al nacimiento del cosmos. Estoy en cosmogonía, al nacimiento del cosmos. Y cosmología, no se pierdan, si no me avisan, tiene la raíz de logos, y logos en griego, en este contexto, quiere decir saber, disciplina, estudio. Por lo tanto, Perdón, sí, querida, ¿Logos, sí, ¿Logos es Joaquina. de cosmológico? ¿Cómo? ¿Logos es de cosmológico? Sí, de ese Genial, lógico gracias. que hay detrás de cosmos, querida. Entonces, como pregunta Joaquina, cosmológico es un estudio, un saber, una disciplina sobre el cosmos, sobre el universo. Ahora bien, lo que distingue fundamentalmente el período cosmogónico del período cosmológico, que es a los dos a los que me estoy refiriendo en este momento, es el elemento último que explica lo real. En el período cosmogónico, aquello que explica lo real son los dioses. Mientras que en el período cosmológico, aquello que explica lo real es la razón. Entonces estamos en la divinidad, en un caso que en griego es así, tafeoi, y en otro caso, en el segundo caso, es el logos, lo que explica el universo, y traducimos logos por razón. Entonces, en un primer periodo del pensamiento, en ese periodo cosmogónico, el fundamento último de lo real es la divinidad. El mundo es como es porque los dioses así lo han ordenado, no creado. No hay un dios creador entre los griegos al modo del dios cristiano. Tras sucesivas luchas, los dioses terminaron ordenando el cosmos. Cuando estas explicaciones de carácter mágico-religioso dejan de satisfacer, cuando estas respuestas se derrumban porque hay acontecimientos sociales, políticos, económicos,
esas condiciones materiales de existencia de las que yo hablaba, exigen otros modelos de respuesta, de preguntas y de respuestas, entonces aparece la filosofía como una nueva forma de saber, ni mejor ni peor que el mito, otra forma de saber. Bien, quiero saber si hay alguna pregunta hasta acá, alguna intervención hasta aquí, cómo anduvimos con las palabras griegas, etcétera, etcétera. Profe, a mí lo que no me quedó claro es que vos decís que la filosofía se inició en el periodo cosmológico. Cosmológico. Lo Mítico. anterior es mítico. Bien. Si fueran mis alumnos de filosofía antigua, no sería tan taxativa. Haría iniciar la filosofía en otro momento, no en la llamada filosofía oficial. Pero eso queda para la cátedra de filosofía antigua. Ahora estamos, ya Pablo, ahora que estamos en una introducción, la filosofía nace en el período cosmológico. Pablo. Sí, a mí soy seguidor un poco de Dussel y se refería a los inicios de la filosofía en ese aspecto, que los griegos la podrían haber heredado de los egipcios, más que nada el periodo cosmogónico, que es el mito de Ra y Bien. toda la mitología egipcia. Bien. Y así también hay muchos paralelismos entre mitos egipcios y el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento. El nacimiento de Cristo también tiene ciertas similitudes entre el mito y lo que aparece en la Biblia. Entonces, sí, querido. Es una cuestión histórica. Es una cuestión histórica y es una cuestión de influencias de cultura, de lo que constituía ese bloque del Mediterráneo, ese llamado bloque del Mediterráneo. Muchas gracias. Guarden sus preguntas, tenemos menos de un minuto, guarden sus preguntas para la próxima. Mis queridos, seguimos con la periodización y con los orígenes de la filosofía para la próxima. Me encanta que intervengan. Profe, una pregunta antes que se cierre. ¿Hay algún texto para leer nuevo? Ya, no, ya. ¿Seguimos con el mismo? Sí, con el Perfecto. mismo. Y Gracias. Bochensky. Bochensky. Bien. Chau, Ok, queridos. gracias, hasta la próxima semana. Hasta Gracias, la profe. próxima Nos semana. vemos. Profe, gracias. ¿Se entendió hoy? Sí, ¿Anduvo sí. bien? Sí, gracias. Clarísimo. Muy Bueno, Y todo muy Fantástico. claro, todo bien, gracias. Hasta la próxima. chau, Pancho. Chau, querido.